Vamos a ver en este video la idea intuitiva del límite. No vamos a ver la definición rigurosa, esa se puede encontrar en cualquier libro o en internet también. Lo que vamos a ver es límite, la idea intuitiva, para después ver algunos ejercicios y cómo resolverlos. ¿Sí? El tema límite es muy importante para el cálculo, ya que se utiliza en la derivada. La derivada es el límite del cociente incremental, de la integral y entre otras. El estudio del límite nos permite aproximarnos a un determinado valor y ver qué pasa. Por ejemplo, aquí tenemos dos funciones. Esta función a trozos tiene una parte aquí y continúa aquí una función discontinua y una función lineal. Y por ejemplo, nosotros tomamos valores muy cercanos a 5. Podemos decir, por ejemplo, tomar el valor 4, ¿sí? Y lo evalúo en la función, me va a dar un determinado valor cualquiera acá, que va a ser una ordenada. Tomo la mitad, 4,5, me va a dar otro valor de ordenada. Tomo la mitad, me da otro valor, y así yo me puedo aproximar al 5, pero nunca llegar al 5. Es decir, no me interesa calcular la función en 5, en el borde. A mí lo que me interesa es en las cercanías de 5, en este caso. Entonces yo puedo aproximarme a lo que quiera, pero nunca llegar a 5. ¿Sí? Esa es la idea del límite. Es decir, yo puedo decir el límite cuando la x, la variable x de las abscisas, tiende a 5 por la izquierda. Le pongo un signo menos al 5 arriba de la función. ¿Tiende a qué valor? Tiende a darme el valor 6. ¿Sí? Es decir, tiende, no es que me da 6. Tiende a darme ese valor a medida que me voy aproximando al 5 por la izquierda. Así, pero yo me puedo aproximar al 5 por la derecha también. Y eso va a ser el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f de x, y me va a dar este valor, que es 8 en este caso. ¿Sí? Entonces, en este caso los límites laterales, por izquierda y por derecha, no coinciden. ¿Sí? Pero veamos este caso. Si yo me aproximo al 4 por izquierda, el límite me va a dar 5, ¿sí? Según este gráfico. Y si me aproximo al 4 por la derecha, también me va a dar 5. ¿Sí? En este caso sí coinciden. Esa es la idea del límite, ¿sí? Encontrar el valor de la función cuando me aproximo a un determinado valor. Ahora vamos a ver cómo resolver los diferentes tipos de límites para diferentes tipos de funciones. Como primera medida vamos a empezar con el límite más simple de resolver, porque va a bastar con sustituir el valor de la x al cual tiende. Entonces nos queda 3 por 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1 sobre 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 4. Y esto nos va a dar 12 menos 4 más 1 sobre 4 menos 4 más 4. Esto nos da como resultado 9 cuartos. Es decir, que esta función tiende a 9 cuartos cuando x tiende a 2. Y ahí queda terminado el límite. Veamos este tipo de límite, que es cuando la x tiende a 0. Lo primero que hacemos, vamos a reemplazar el valor de la x en 0 para ver cuánto nos da. Por 0, 2 por 0. Esto nos va a dar 0 sobre 0. Cuando nos quede 0 sobre 0, esto se llama indeterminación. Lo que tenemos que hacer es levantar esa indeterminación realizando alguna operación en el límite. Entonces volvemos a copiar el límite. 3x cubo menos 2x cuadrado más 5x sobre 2x. Bien, en este caso, como todos los términos tienen x, podemos sacar factor común. Primer caso de factoreo, sacamos factor común x. Nos va a quedar 3x cuadrado menos 2x más 5 sobre 2x. Y fíjense que esta x la puedo cancelar con esta. Entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 3x cuadrado menos 2x más 5 sobre 2. Y ahí
reemplazamos el valor de la x para ver a qué valor tiende esta función. 3 por 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 5 sobre 2. Bien, esto nos da 5 medios. Entonces ahí termina el límite. Quiere decir que cuando la x tiende a 0 en las abscisas, la función, este cociente de funciones, tiende al valor 5 medios. Y ahí termina el límite. Veamos este tipo de límites, que es cuando la x tiende a infinito. ¿Sí? Si nosotros hacemos una evaluación, es decir, el infinito es un número muy grande, entonces acá nos va a quedar un infinito sobre infinito. Esa también es una indeterminación, como en el caso anterior. ¿Y cómo la vamos a levantar esa indeterminación? En general, cuando la x tiende a infinito, vamos a hacer siempre lo mismo, que es este truco, que es dividir a cada, digamos, al numerador y al denominador por la x que tenga mayor exponente. En este caso, la que aparece con mayor exponente es la x al cuadrado. Entonces vamos a dividir x cuadrado. X cuadrado sobre x cuadrado y 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Dividimos a todos por x cuadrado. Y hacemos la cancelación que se pueda. En este caso puedo cancelar esta x con una de acá. Estas dos se me van a ir y me va a quedar un 1. Y acá no puedo cancelar nada, quiere decir que me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 10 sobre x sobre 1 menos 1 sobre x cuadrado. Ahora, 10 sobre infinito, eso tiende a 0, ¿sí? Tiende a 0. Porque a medida que se va haciendo más grande el denominador, este valor, este cociente va tendiendo a 0, se va haciendo cada vez más chico. Entonces nos va a quedar 0. Y acá nos va a quedar 1 sobre infinito, también es 0, esto tiende a 0, y el 1 queda como está, entonces nos queda 1, y el 0 sobre 1 da 0. Bien, este es el límite notable. El límite notable es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, y eso va a dar 1. ¿Sí? Hay una demostración para eso, la pueden buscar. O en forma general, el límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u. También es 1. ¿Qué quiere decir esa u? Quiere decir que, por ejemplo, puedo tener 2x y acá también tengo que tener 2x. ¿Sí? Es decir, cambia la x, el argumento x. Entonces, en este caso, para poder afirmar que el límite notable vale 1, debería tener lo mismo en el argumento que lo que tengo en el denominador. ¿Sí? Por empezar, esto va a dar indeterminación. Entonces, tengo que buscar la forma de levantar esa indeterminación y ver de qué forma me puede quedar acá y acá lo mismo. Entonces, si yo realizo una operación en el numerador y en el denominador, se mantiene la igualdad. Es decir, si yo multiplico, por ejemplo, y divido por 5, eso sigue siendo lo mismo. Esto es igual a esto, porque 5 dividido a 5 da 1. El 1 es el elemento neutro en el producto, entonces esto es igual a esto. ¿Sí? No se altera la igualdad y obtengo lo que quiero, que es el 5x en el argumento y el 5x en el denominador. Ese 5 lo podemos sacar afuera como constante y nos va a quedar 5 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre 5x. Entonces yo aquí puedo afirmar que todo este límite vale 1. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 5 por 1 igual a 5. Y ahí tenemos el resultado del siguiente límite notable. Para resolver este tipo de límites, cuando x tiende a 2, y al ver que nos da una indeterminación 0 sobre 0, cuando sustituimos la x, lo que vamos a realizar es vamos a multiplicar el conjugado del numerador, en este caso, porque en el numerador aparece una raíz, lo vamos a multiplicar y a dividir en el límite. Nos queda de esta manera, es decir, el conjugado es el cambiar el signo al factor que está en el numerador, y nos queda 3 más raíz de x más 7, y lo tenemos que dividir también para que esto sea 1. ¿Sí? Entonces al multiplicar por 1 al límite sigue siendo el mismo límite, no me altera la igualdad. De esta forma vamos a hacer una distributiva en el numerador para eliminar esa raíz, y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda de esa forma, entonces lo que podemos hacer es cancelar esos dos términos porque son iguales con sentidos opuestos, y el cuadrado por la raíz, para que nos quede de la siguiente forma.
Y aquí hay que tener en cuenta que este menos le afecta al paréntesis x más 7, por eso le cambia el signo a la x, queda negativa, y al 7 que también queda negativa. Entonces veamos cómo nos queda en el siguiente paso. Aquí podemos cancelar el factor 2 menos x con 2 menos x, que nos queda en el numerador y en el denominador, y ahora ya podemos sustituir el 2 en el nuevo límite para ver si llegamos a un valor que no sea indeterminado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este límite es igual al original, ¿sí? Nada más que hicimos algunos pasos para poder levantar la indeterminación. Entonces acá nos va a quedar 1 sobre 3 más raíz de 2 más 7, que es 9. Eso nos queda 1 sobre 3 más 3, que es un sexto. Es decir, que el límite de esta función, cuando x tiende a 2, tiende a un sexto. Vamos a resolver este límite, que también tiene indeterminación 0 sobre 0. Cuando sustituimos la x arriba y abajo nos da 0 y 0. Eso quiere decir que esos polinomios que están tanto en el numerador como en el denominador tienen factores x menos 2, que son los que me anulan el numerador y el denominador cuando yo sustituyo la x en 2, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a factorizar este polinomio, es decir, lo vamos a escribir como un producto de polinomios, y para eso vamos a hacer una división. Vamos a dividir a este polinomio por x menos 2, lo vamos a dividir y nos va a quedar un producto. Para hacer eso vamos a utilizar la regla de Ruffini, ¿sí? La regla de Ruffini, copiamos el primer polinomio, tiene que estar completo, ¿sí? En este caso está completo, y vamos a escribir los coeficientes. Los coeficientes del polinomio, 1, menos 1 y menos 2. Y este 2 que está acá, al cual x tiende, lo ponemos acá, ¿sí? Entonces bajamos el 1, multiplicamos 1 por 2, 2. Y acá sumamos, menos 1 más 2 da 1. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. 2 menos 2, 0. Ese es el resto de la división, ¿sí? Quiere decir que lo que estamos haciendo es esto. X cuadrado menos x menos 2 dividido x menos 2. Nos dio como resultado, acá lo que tenemos que hacer es, estos son los coeficientes del cociente de la división, es decir, del resultado, ¿sí? Siempre va a tener un exponente menos que el polinomio original del cual del dividendo, del cual estaba haciendo la división. Entonces 1 va a ser x, ¿sí? Porque este tiene potencia 2, le resto 1, me queda x a la 1 más 1, ¿sí? Entonces nos queda así, y el resto es 0. Entonces x menos 2, x menos x más 2 es igual a x menos 2 por x más 1 más 0. Siempre se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Entonces esto que está acá es lo que yo voy a escribir acá arriba. Es decir, en lugar de escribir el polinomio x cuadrado menos x menos 2, lo escribo como un producto de estos dos, que es la factorización, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo abajo para el otro polinomio. Entonces copiamos el otro polinomio, x cuadrado menos 8x más 2. Bien, escribimos los coeficientes 1, menos 8 y 2. Pasamos las líneas perpendiculares y el 2, que es el valor al cual tiende la x. Bajo el 1, 1 por 2, 2, menos 8 más 2 es menos 6, menos 6 por 2, menos 12, quiere decir que más 12 menos 12 da 0. Ese es el resto. Entonces nos queda x menos 2, de la misma forma que acá, por x menos 6. Y nos quedó así. Eso quiere decir que podemos cancelar x menos 2, porque son iguales. Y ahora vemos si podemos sustituir y llegar a un valor al cual tiende esa función. Sustituyo 2 más 1 sobre 2 menos 6. Ya no nos va a dar indeterminado, nos va a dar menos 3 cuartos. Quiere decir que cuando x tiende a 2, esta función, que es igual a esta, tiende al valor 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Y ahí damos por terminado el límite.